buenas tardes, hermanos. Yo les bendiga a todos ustedes que nos acompañan en esta tarde a través de esta transmisión. Vamos a orar, hermanos, para iniciar con el culto a nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Les invito ahí en sus casas, inclinar sus rostros, cerrar sus ojos y oremos, hermanos. Vamos a orar. Mi Dios, te agradecemos este momento que tú nos das, mi Dios, para poderte glorificar, mi Dios. Que todo, Señor, todo lo que se haga en ese lugar, en ese tiempo, mi Dios, y a través de esa transmisión, mi Dios, que usted, Señor, pueda ser honrado y glorificado, mi Dios. Que, Señor, usted hable en nuestras vidas, Señor, a través de su palabra, mi Dios, que podamos salir edificados, Señor, de este tiempo, Señor, de tu palabra, mi Dios, y de estos himnos, mi Dios, que usted los bendiga. Y también, Padre, pues prepárese a nosotros, Señor, para hacerlo, Señor, de la mejor manera, Señor, que es para usted, mi Dios. Lo pedimos esto, mi Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar a nuestro Dios en esta tarde. Bellas palabras de vida, hermanos. Muy bien, hermanos, comenzamos. Oh, cantaré otra vez con las palabras de vida. Alegría tu voz, con las palabras de vida. Sigue tu vida, son bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo amor, bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida. Oh, y el cielo te llama, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Gracias a Dios por bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de tu vida, otros te seguirán, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Muy bien, hermanos, vamos a seguir con nuestro Dios en esta tarde. Un hermoso himno también, hermanos. Herido, triste, a Jesús, hermanos, vamos a cantar en esta tarde a nuestro Dios y que Él pueda ser glorificado a través de estos himnos, hermanos. Muy bien, hermanos, podemos, comenzamos, hermanos. Herido, triste, perdido errante vi su luz, bendíjame tu amor. En la cruz me sufrió, su sangre derramó. Por este joven pecador, a quien así salvó. Venció a la muerte con
Amén, hermanos, pues así a nuestro Dios vamos a hacer el tiempo a nuestro pastor para que traiga los anuncios de nuestra iglesia esta tarde. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a la Iglesia Bautista de Betlem. Es un placer poder estar juntos y poder también escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, solamente quiero recordarles que vamos a estar hablando un poco acerca de las grandes victorias, y cuando seguimos a Dios, Dios siempre nos debe de llevar, dice la Biblia, de triunfo en triunfo, de victoria a victoria. Así que le animo que usted pueda quedarse con nosotros unos momentos más para escuchar la palabra de Dios, también estos himnos. Y quiero recordarles, hermanos, también que el día de mañana a las 4 de la tarde, todas las semanas, les animamos que puedan tener a sus niños conectados. Las maestras han estado orando y preparando una clase para que nuestros hijos puedan ser edificados también por la palabra de Dios, y sus maestras están trayendo algo especial para ellos. Así también el día de mañana, no solamente a las 4 para nuestros hijos, sino también el día de mañana, jueves, a las 6 de la tarde, la hermana Lucy va a iniciar una nueva serie con todas las damas, y ella ha estado orando, ha estado estudiando, y les animo, hermanas, que usted pueda prepararse el día de mañana a las 6 de la tarde con esta nueva serie que hermana Lucy el jueves a las 6 va a estar trayendo. También, hermanas, quiero recordarles que el día viernes a las 7 de la tarde va a estar hermana Juanita, la esposa del pastor Alfredo Ortiz de la Costa de Hermosillo. Nuestro misionero va a estar enseñando con nosotros, su esposa, el día viernes a las 7 de la tarde. Se me pasaba también, hermanos, el día de mañana para todos los varones de nuestra iglesia, varones, mañana a las 8 de la noche, mañana jueves a las 8 de la noche, vamos a tener nuestra reunión de varones. Mañana jueves a las 8 de la noche vamos a tener nuestra reunión de varones, y el hermano Jesús Quiñones va a estar enseñando este mensaje para todos los varones de nuestra iglesia. Así que también los jóvenes, los hombres son bienvenidos para escuchar este mensaje el día de mañana, jóvenes y los hermanos adultos también de la iglesia, y también las señoritas el día jueves también a las 6. Todas las señoritas, no solamente el mensaje que va a traer hermana Lucy es para las damas, para las mujeres, sino también para nuestras señoritas, mañana jueves a las 6 de la tarde, y también a las 8 de la noche, los jóvenes y los adultos, los hermanos de nuestra iglesia, también pueden conectarse para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. El viernes a las 7, como dije, y el sábado a las 9 de la mañana, hermanos, sábado 9 de la mañana, vamos a ir a entregar literatura. Este sábado a las 9 de la mañana vamos a salir a traer literatura, a estar entregando literatura. Todos aquellos que quieran venir son bienvenidos. El sábado a las 9 de la mañana, y a las 5 de la tarde, hermanos, vamos a tener lo que es la reunión de jóvenes por Zoom también a las 5 de la tarde, y vamos a tener el Día del Padre también este domingo, hermanos, a las 10 de la mañana. Les animamos que usted pueda de alguna manera conectarse, hermanos, y estar pendiente de los servicios y los anuncios que vamos a estar teniendo este domingo a las 10 y el domingo a las 6 de la tarde, y los lunes estar orando en nuestros hogares a las 6 de la tarde. También, hermanos, quiero que estemos orando por nuestra hermana Lupita Pantoja. La cesárea está programada también para el día 17 del mes en curso. Les animo, hermanos, que estemos orando por nuestra hermana Lupita Pantoja, que Dios le cuide, que Dios le ayude. Y también nuestra hermana Chuyita ya tiene a Isaac, Santiago, creo, ya con ellos, ya está bien el bebecito, todo está bien con ellos. Hermana Chuyita también está bien, su esposo Isaac. Y también vamos a estar orando por el bebé que tenemos aquí con nosotros, también aquí en nuestra iglesia, Andresito, sus padres, hermano Andrés, hermana Keila, están orando por ellos, hermanos. Que Dios les bendiga y les siga bendiciendo a ellos. Así que están orando también, hermanos, por las personas que están en los hospitales, y hermanos, a los hermanos que también están trabajando ahí, hermanos, y orar por nuestra iglesia. Vamos a estarnos reuniendo por familias este próximo mes. La primera semana vamos a estar reuniendo por familias simplemente aquí en nuestra iglesia, y cada culto vamos a tener una familia diferente. Así que por el momento, hermanos, son algunos de los anuncios nada más que tenemos, y vamos a continuar adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Dios les bendiga. Sigamos cantando, hermanos, a nuestro Dios, a nuestro Rey, ¿verdad? El Señor Jesucristo, quien merece toda la honra y gloria en esta tarde, hermanos. En el monte Calvario, hermanos, vamos a cantar este hermoso himno, hermanos, que ahí, ¿verdad?, podemos encontrar la salvación, ¿verdad?, en esta bella historia del Señor Jesucristo, y esto que tuvo que hacer para el perdón de usted y de mí también. Vamos a cantar, hermanos. Dice: en el monte Calvario
Por eso constante porque eres mi amigo. Pues yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que por tanta bondad para mí, me basta amarte, estoy entregado a ti. Entonces la vida, que aquí solo queda mentira. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por ti. Bien, hermanos, así le damos el tiempo a su pastor para que traiga la palabra de Dios a nuestras vidas y podamos ser edificados en esta palabra. Dios les bendiga, hermano. Muy bien, hermanos, les animo a que abran sus Biblias, por favor, en Primera de Reyes, capítulo 18. Ahí en sus Biblias, hermanos, Primera de Reyes, capítulo 18, vamos a leer rápidamente el versículo 22 al versículo 40. Primera de Reyes 18, 22 al 40 nos dice: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros. Primero, pues, que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Le aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se zanjaban con cuchillos y con lancetas conforme a la costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, y de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, y la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios.
Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Vamos a orar en esta tarde. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos hables a través de ella y, Señor, que usted sea glorificado y honrado, Señor, a través de esta enseñanza. Por favor, ayúdanos, Señor, a tener un corazón para ti, Señor, y ayúdanos a tener un corazón que cada instante, Señor, podamos mostrar que usted está, Señor, viviendo nuestras propias vidas y, Señor, que cada aspecto que hagamos en la vida, Señor, tu nombre pueda ser honrado. Señor, por favor, unge mis labios, mi corazón, mis pensamientos y ayúdame, Señor, a poder libremente, Señor, expresar tu palabra en esta tarde. Úsame solamente como un instrumento. Glorifícate tú, Señor, y ayúdame a menguar en mi propia vida. En el nombre precioso de Cristo te lo pido. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar. Y solamente, hermanos, quiero que veamos un poco que debemos de seguir a Dios en la victoria. Lo que vemos aquí, hermanos, que después de 3 años y medio, Elías, por el mandato de Dios, había ido con Acab para enfrentarlo y decirle que no iba a haber lluvia por la palabra de él, porque Dios así le había dicho. Y el rey, hermanos, trató de no hacer caso a la palabra de Dios a través del profeta Elías, y luego se fue al arroyo. Luego del arroyo Dios empezó a trabajar por cerca de 1 año en el corazón de Elías en ese lugar, y Dios preparó de tal manera que lo estaba preparando para grandes victorias. Y después de ese tiempo, hermanos, vivió por otros tiempos, por unos años ahí con la viuda de Sarepta, hasta que se cumplió el tiempo determinado, y Dios le dice que vaya y se enfrente acá y que les diga algunas cosas. Quiero que veamos, hermanos, aquí el versículo 18, ahí de 1 Reyes 18, quiero que veamos el versículo 17, para ver un poco lo que está aconteciendo en esta historia. 17 y 18, y vemos aquí que cuando Dios manda a que se enfrente acá, y cuando ellos se ven, dice: cuando acá vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Yo me pregunto en esta tarde, hermanos, ¿de qué manera nosotros podemos turbar al pueblo de Dios, y de qué manera podemos turbar a nuestro Dios? Pues la Biblia nos dice que la manera que nosotros podemos turbar al pueblo de Dios, podemos turbar a su pueblo, hermanos, es por dejar los mandamientos de Dios, es por dejar la palabra de Dios a un lado, siguiendo nuestros propios pensamientos y nuestras propias concupiscencias. Pero, hermanos, aquí vemos que el rey trató, hermanos, en este texto de culpar a Elías por la sequía que había. Y aquí, hermanos, es muy fácil ver cómo está la condición del corazón de una persona, simplemente por la manera de saludar. Cuando uno saluda a otra persona, se da cuenta si es espiritual o si esa persona anda en la carne. ¿Por qué? Porque aquí vemos la expresión que tenía Acab y la expresión que tuvo Elías. Versículo 17 dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Siempre alguien que anda mal delante de Dios, que anda viviendo en su propia idolatría, que anda vagando en su propio corazón, siempre, hermanos, va a hablar mal en contra aún del siervo de Dios que fue el profeta Elías. Y, hermanos, podemos conocer cuando una persona, podemos verlo también en el cristianismo, cuando una persona saluda a otra persona y empieza a hablar de alguien más, empieza, hermanos, a decir algo que no se debe decir, hermanos, muestra mucho el corazón o la manera espiritual en la que se está viviendo. Entonces, si usted saluda a una persona y esa persona empieza a decir: ¿eres tú el que turbas? ¿O hay alguien más que turba a la iglesia? Si pudiéramos decirlo de esa manera, podemos darnos cuenta, hermanos, que no está caminando en las cosas de Dios. Y luego quiero que sigamos, hermanos, viendo también que qué fácil, ¿no?, poder discernir a una persona cuando está caminando con Dios. La forma más rápida, hermanos, para salir de los problemas es que muchas veces pensamos que el culpar a los demás es la manera más fácil de salir de los problemas. Acab tenía que haber reconocido que esa sequía no se había quitado porque el pueblo no se había arrepentido todavía, y era necesario que el pueblo se arrepintiera. Y cuando ve a Elías, trata de decirle en su cara: ¿eres tú el que turba a Israel? No, es Dios que está usando al profeta Elías para que el pueblo se volviera al arrepentimiento. Mas, sin embargo, para él fue más fácil culpar a alguien más que arreglar su propio corazón. Hermanos, y lo estamos viendo desde el saludo, en cómo se desarrolla todo este pasaje. Versículo 19 de 1 Reyes 18 nos dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera,
que comen de la mesa de Jezabel. Hermanos, aquí Elías está instruyendo acá para hacer una asamblea en el Monte Carmelo, y cuando Elías llegó al Monte Carmelo, hermanos, le llamó la atención el pueblo de Dios, es que de una manera bien tremenda les estuvo llamando la atención al pueblo. El versículo 21 les dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hermanos, muchas veces nosotros nos encontramos de la misma manera, muchas veces en nuestras propias vidas nos encontramos de la misma manera. Hay veces, hermanos, que les dice aquí Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? En otras palabras, les está diciendo Elías, o sea, ¿hasta cuándo vas a andar brincando en un pie y luego en otro pie? ¿Hasta cuándo vas a seguir haciéndote el poco cuando sabes que puedes caminar y no estás caminando? Sabes que puedes vivir para la gloria de Dios y no lo estás haciendo. Hermanos, les está diciendo: ¿hasta cuándo vas a fingir que no puedes caminar? ¿Hasta cuándo vas a fingir que no puedes vivir en victoria? Hermanos, y les está diciendo, o sea, estás viviendo para Baal, estás viviendo para un Dios que no escucha, estás viviendo para un Dios que no tiene poder. Hermanos, él les estaba diciendo que estaban viviendo para alguien que no tenía poder en su propia vida. Y lo que vemos, hermanos, también es que en 1 Timoteo 2.5, quiero que vayamos a 1 Timoteo 2.5, que pongan un separador. 1 Timoteo 2.5, hermanos, nos dice la siguiente manera. Vayan sus Biblias, por favor, hermanos, allí, ahí en sus hogares. Dice, Pablo le está diciendo aquí a joven Timoteo, le dice: porque hay un solo Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice, porque hay un solo Dios. Hermanos, en otras palabras, muchas veces también como nosotros, como la iglesia, como cristianos, debemos de decidir, hermanos, en nuestras vidas, caminar con Dios. Ya sabemos que Él es el único Dios verdadero, es el único que nos perdona, es el único que nos ayuda, y muchas veces nosotros necesitamos decidir: voy a servir a Dios o voy a servir a mí mismo, voy a servir a mi trabajo. Y no está mal servir al trabajo, no está mal servir a los demás, hermanos, pero antes de servir necesitamos entender que debemos de servir solamente a nuestro propio Dios. Hermanos, es muy importante que entendamos estas grandes verdades en nuestras propias vidas. Todos muchas veces, hermanos, queremos estar caminando en victoria con Dios, pero es necesario seguir a Dios, hermanos, en Querit, y es necesario seguir a Dios en Sarepta para poder ver los milagros y la mano de Dios sobre nuestras propias vidas. No podemos, hermanos, esperar la victoria del Monte Carmelo sin estar dispuestos, hermanos, a enfrentar, hermanos, el tiempo de estar en el arroyo de Querit, de estar en Sarepta también. Hermanos, primero tenemos que pasar tiempo con Dios, hermanos, para que Dios trabaje en nuestras propias vidas, y así estar, hermanos, dispuestos, disponibles en el momento que Dios nos quiera llevar a grandes victorias. Usted se ha preguntado por qué muchas veces parece que vienen problemas. Hermanos, muchas veces vemos los problemas, pero no miramos a Dios trabajar en medio de los problemas para forjarnos un corazón de fe, para forjar un corazón, hermanos, entendido delante de Dios. Para un cristiano fiel, hermanos, la victoria es la recompensa de los momentos tenebrosos de Querit y Sarepta. Tenemos que pasar muchas veces por esos momentos, hermanos, tenebrosos en nuestras propias vidas. Dios es un Dios de victoria que desea hacer grandes cosas con nuestras vidas, pero nosotros tenemos que seguir a Dios en el camino de esa victoria o en el camino de la victoria, y ese camino está lleno, hermanos, de incertidumbres, pero tenemos que buscar y seguir a Dios a través de ese camino que Él nos manda. Deuteronomio 20, versículo 1 al 4 nos dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando te acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y le dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os asoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarnos. Necesitamos entender, hermanos, que tenemos el Dios del cielo,
de nuestro propio lado, hermanos. Es importante ver que Dios da la victoria, pero ellos tenían que ir a la guerra antes, hermanos, de tener la propia victoria. Muchas veces queremos tener victorias, hermanos, pero no hemos ido a la guerra. Hermanos, 2 de Corintios 20:15 dice, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hermanos, tenemos que entender que la guerra muchas veces no es nuestra. Simplemente cuando nosotros buscamos a Dios de rodillas, cuando nosotros obedecemos lo que Dios quiere, hermanos, si le seguimos a Dios y no claudicamos entre dos pensamientos, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué me va a pasar? Mira, hermanos, deja todo eso en las manos de Dios y sigue siendo fiel a Dios, y al final vas a entender, hermanos, que Dios quería capacitarnos para algo más. 1 de Corintios, hermanos, 15:57 nos dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si queremos tener la victoria, tenemos que seguir a Dios en nuestras propias vidas. Cuando Dios pide algo de nosotros, hermanos, y a veces nuestra razón o nuestro razonamiento no lo entiende, hermanos, aún Dios quiere que le sigamos por medio de la fe. Hay muchas cosas que no entendemos, hermanos, pero dice la palabra de Dios que nosotros andamos por fe, no por vista. Entonces, el pueblo tenía que caminar, hermanos, en fe. El obstáculo, escucha bien esto, hermanos, el obstáculo más grande para ver a Dios dar victorias, hermanos, en la vida del pueblo de Dios, muchas veces no vemos victoria, y Dios no da victoria en nuestra propia vida, hermanos, por nuestra falta de fe de seguir a Dios a través de las Escrituras. Hermanos, donde Él quiera que nos mande, hermanos, debemos de obedecerle. Quiero que veamos, hermanos, cómo Dios le paga a Elías por su fidelidad, por ser fiel en Querit y por haber sido fiel en Sarepta. Quiero que veamos, hermanos, cómo Dios le paga a este siervo de Dios que es Elías. Dios, hermanos, siempre recompensa la fidelidad de un cristiano, siempre recompensa la fidelidad de un cristiano. Y vayamos allí a 1 de Reyes 18 rápidamente, y quiero que leamos versículos 17 al 24, nos dice la palabra de nuestro Dios. Y cuando acá vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Ponga atención en eso, hermanos. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues los reyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos. Y pongan, dice, pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé. O sea, hermanos, en este tiempo, cuando dice no pongan fuego debajo, ellos hacían trampa, porque en este tiempo, cuando sabían que no era su Dios verdadero, sabían que no podían poner fuego, dice que hacían una zanja, hacían un hoyo abajo ellos, y ellos ponían un fuego para que el pueblo pensara que su Dios tenía poder para traer fuego, y en realidad, hermanos, ellos hacían trampas. Y le dice Elías, ustedes pueden hacer todo, pero no pueden poner fuego. El fuego lo va a poner según dice tu Dios o nuestro propio Dios. Y lo dice aquí el versículo 24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien hecho. Hermanos, cada uno de ellos mostró su condición a través, hermanos, de la manera en que estaban diciendo, bien hecho. Ellos conocían a Dios, pero no querían seguir a Dios. Ellos conocían quién era el Dios, pero todavía dicen, bien hecho. Hermanos, muchas veces nosotros tomamos la decisión y decimos, Señor, si es tu voluntad, que yo tenga ese trabajo, y sabemos que ese trabajo va en contra de la voluntad de Dios por las cosas que se hacen en ese lugar. Hermanos, muchas veces queremos poner, así como Elías, en un reto a Dios, y hermanos, para ver si es Dios haciendo las cosas. Si me dan el trabajo, fue de Dios. No, hermanos.
Aquí nos dice lo que es agradable delante de Dios y lo que no es agradable delante de Dios. Hermanos, quiero que veamos, hermanos, que vemos aquí el reto de Elías, hermanos, en estos textos vemos el reto de Elías, y el reto de Elías, hermanos, vemos que va aquí el versículo 17, va con este hombre acá y le dice, vamos a hacer un reto para ver quién es Dios. Le dice al pueblo, vamos a ver hasta cuándo van a estar claudicando. Y quiero que veamos, hermanos, en la manera en que Elías desafía a los falsos profetas de Baal. Quiero que veamos, número uno, hermanos, la creencia de Elías al entrar al reto. Vemos, número uno, el reto de Elías y la creencia de Elías al entrar al reto, versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Baal, de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Hermanos, Elías no estaba contando los 100 que había escondido Abdías y que él los tenía escondido. Hermanos, y como que no le gustó a Elías, hermanos, que ellos estaban escondidos en el momento de tomar una decisión en su propia vida. Ellos tenían que tomar una decisión. ¿Iban a seguir escondiéndose? ¿Iban a estar llenos de miedo? ¿O realmente iban a tomar la decisión de buscar a Dios? Hermanos, ellos tenían que tomar esa decisión, buscar a Dios o seguir de incógnitos. Hermanos, vemos que con toda la publicidad, hermanos, que sucedió en este evento, hermanos, ellos tenían que estar allí diciendo, Abdías nos escondió, nosotros somos de parte de Dios. Y Elías, hermanos, se sintió solo en ese lugar, y no porque se sintió orgulloso, sino aquellos que debieron de haber estado parados, tratando de poner el nombre de Dios en lo más alto, estaban escondidos por sus propias vidas. Hermanos, ellos estaban dándole un mensaje dentro, cuando se encontraban dentro de esa cueva. Hermanos, ellos debieron de haber salido, hermanos, para definir, hermanos, de qué lado estaban ellos en su propia vida. No habían decidido, ellos estaban dando ese mensaje, hermanos, de quedarse en la cueva, porque todavía, aunque eran profetas de Dios, hermanos, ellos no habían decidido de qué lado estar. Muchos cristianos hoy en día, hermanos, vivimos de la misma manera. Queremos seguir a Dios mientras las cosas están bien, pero cuando las cosas empezaron a complicar, ellos no quisieron salir. Hermanos, debemos de ser fieles en los momentos de preparación en nuestras vidas, en nuestro rollo de querer. Debemos de ser fiel a Dios y seguirle, hermanos, en Zareta. Y cuando Dios nos pide, hermanos, que enfrentemos a este mundo con el Evangelio para que ellos puedan ser salvos, hermanos, por medio del Evangelio, nosotros debemos de salir. Pero este pueblo, hermanos, se quedó en sus hogares. Hermanos, ahorita pues obviamente no podemos aplicar esto, pero ¿cuántos cristianos hoy en día, hermanos, ni siquiera ponen las transmisiones de su propia iglesia, ni siquiera siguen a Dios, hermanos, en sus iglesias siendo fieles, porque, hermanos, han claudicado entre dos pensamientos? No estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo en lo otro, no estoy de acuerdo en esto. Cuando Dios no tiene la culpa, debemos de ser fieles a Dios, sin importar las circunstancias en nuestras propias vidas. Y Elías pensó, hermanos, que él estaba solo. Los que debieron de haber separado a un lado de él no estaban, hermanos, para ponerse de pie delante de ellos. No estaban allí, hermanos, y dejaron solo a Elías por el temor de sus propias vidas. Cuando usted y yo, hermanos, nos quedamos en silencio en nuestra propia cueva y no nos paramos firmes al lado de Dios, usted está comunicando que no está del lado de Dios. Hermanos, muchas veces vamos a empezar a reabrir los cultos, hermanos, y vamos a empezar a hacer, pero muchas veces mostramos que estamos claudicando en dos pensamientos: ¿sirvo a Dios o sirvo en mi hogar? ¿Sirvo a Dios o me quedo en mi propio pasado? Elías pensaba, hermanos, que era el único que estaba parado para Dios. Él no estaba siendo orgulloso, sino que estaba hablando por lo que veía. El pueblo no dijo nada, hermanos, cuando él les exhortó, hermanos, a que tomaran una decisión. Él estaba solo, hermanos, al lado de Dios. Le hago la pregunta en esta tarde: ¿se pararía por Dios aunque nadie estuviera de su lado? ¿Se pararía por Dios para llevar el mensaje de salvación? ¿Se pararía por Dios, hermanos, por trabajar en la obra de Dios? ¿Se pararía por Dios para decir: no voy a trabajar unas horas extras, pero este tiempo lo voy a agarrar para visitar, este tiempo lo voy a agarrar para hablar a mi clase, este tiempo lo voy a agarrar para involucrarme en mi salón, este tiempo lo voy a agarrar para un tiempo de oración, para estar con mi familia? Pero muchas veces claudicamos entre dos pensamientos. Igual de tomar la palabra de Dios, tomamos el Facebook,
las redes sociales, igual de tomar el tiempo de oración, hermanos, tomamos el tiempo de conversación con otras personas que no nos pueden cambiar, que no pueden traer cambios en nuestras vidas, sino deberíamos, hermanos, de no claudicar en dos pensamientos y decir, Dios es nuestro Dios y le voy a seguir porque la palabra de Dios es la que cambia y transforma nuestras propias vidas. Hermanos, tenemos que entender, hermanos, que muchas veces pensamos que somos cristianos, aquí estaban los profetas, pero estaban escondidos. ¿De qué servían, hermanos, escondidos? Solamente un hombre se paró delante de una gran multitud y delante de un pueblo muy grande, los convocó a todo el país que se reunieran y vinieron y les dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Que no conocen a Dios? Pablo le dijo a Timoteo que no había otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Hombre, Él es el Dios verdadero, hermanos. No hay otro Dios que podamos servir. Hermanos, vemos que muchas veces viene desánimo. Hermanos, pero Elías se mantuvo animado porque caminó con Dios, fue obediente, ir acá y decirle no va a llover si no te arrepientes. Fue al arroyo de Querit y ahí estuvo, hermanos, comiendo pan, carne y agua en ese arroyo. Dios le sustentó, vio que la palabra de Dios era verdadera y que Él no mentía. Después Dios le siguió a Zareta y Dios le bendijo y trajo milagros grandemente y la gracia de Dios no cesó. Hermanos, y cuando Dios preparó el corazón de Elías, ahora le estaba llevando a grandes victorias. Hermano, quiero que comprendamos esto y es una verdad. Muchas veces hemos sido fieles, en Querit, en el arroyo de Querit. Muchas veces hemos sido fieles también, hermano, no solamente en Zareta, pero muchas veces, hermanos, seguimos siendo fieles. Cuando Dios nos quiere llevar a grandes victorias, pero muchas veces en ese momento, cuando Dios nos está hablando, claudicamos entre dos pensamientos en nuestra propia vida y pensamos, ese es trabajo del pastor, ese es trabajo de los líderes. Hermano, cuando en realidad, si usted es un cristiano y aceptó a Cristo, Cristo te compró con su preciosa sangre y usted, hermanos, debería de ser un siervo de Dios. Hermanos, no todo el tiempo tendrá a alguien que le anime en su propia vida. Muchas veces vas a estar a solas con Dios, pasando por alguna dificultad, pasando por algún desánimo. Pero Pablo en 1 Corintios 16:13 dice, velad, está firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Fíjese lo que dice aquí 1 Corintios 16:13. Velad, dice, mantente en una vida de oración, mantén una comunicación conmigo y párate firme en la fe. No seas movido por las filosofías y los conceptos de este mundo. No seas movido por nada, mantente firme. No claudiques entre dos pensamientos. Y lo dice, portaos varonilmente, les está hablando a los varones, portaos varonilmente y esforzados. En otras palabras, hermanos, defínete. Defínete, ¿eres un niño espiritual o eres una persona adulta espiritual? Un niño, hermanos, es inseguro, pero una persona madura, hermanos, debe de saber y debe de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es del Espíritu y lo que es de la carne. Hermanos, debemos de entender, hermanos, que debemos de pararnos firmes. Debemos de pararnos firmes, hermanos, en la fe y portados varonilmente y esforzarnos, dice aquí la palabra de Dios. Pablo, hermanos, le habían dado la espalda a grandes hombres que habían trabajado con él en 2 Timoteo 4:9 al 11, antes de morir el apóstol Pablo escribió otra segunda carta a Timoteo y le dice, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica y dice, hermanos, que Demas le desamparó porque amó más este mundo que amar a Dios y ya no quiso estar metido en la obra de Dios. Y hermanos, él escribe también a los Corintios y dice, velad, no importa que la gente me pueda dejar, pero yo sé que el Señor está conmigo. Aquí, hermanos, debemos de pararnos firmes en la fe. Y nosotros, los varones de la iglesia, debemos de portarnos, dice, varonilmente, hermanos, y esforzarnos. Dice aquí, hermanos, Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, debemos de entender que no estamos solos. Hermanos, debemos de entender que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, mora dentro de nuestro corazón. La presencia de Dios está dentro de nuestra propia vida. Entonces no estamos solos. No solamente estamos viendo el reto de Elías, hermanos, sino también quiero que veamos el segundo ingrediente, los sacrificios escogidos del reto. Hermanos, vemos el reto de Elías y luego estamos viendo no solamente el reto de Elías, sino estamos viendo la creencia que Elías estaba solo, pero en realidad no estaba solo, Dios estaba allí. Hermanos, versículo 23, no le gustó que los profetas de Baal se fueran.
que estuvieran metidos en una cueva, decían que eran de Dios, pero no vivían como si fueran de Dios. Les decían que conocían a Dios, pero en los momentos buenos de la vida, no en los momentos de dificultad. Versículo 23, quiero que veamos, hermanos, los sacrificios escogidos. Dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondrá sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Hermanos, quiero que vean los sacrificios escogidos. Hermanos, había dos bueyes que podían ofrecer delante de Dios, iban a ser agradables delante de Dios, a los ojos de Dios, hermanos. En otras palabras, los sacrificios, hermanos, son agradables a los ojos de Dios, pero ellos ofrecieron su propio sacrificio a su propia manera, no a la manera que Dios quería. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros estamos errando de cómo servir a Dios, de cómo honrar a Dios con nuestra vida cristiana, muchas veces vamos a querer ofrecer sacrificios a Dios, pero Dios no los va a aceptar porque estamos ofreciendo no a la manera de Dios, sino estamos ofreciendo a nuestra propia manera y a nuestra propia comodidad o a quien estamos sirviendo. Muchas veces solamente pensamos que nuestras oraciones van a ser oídas porque simplemente decimos, Señor, gracias por los alimentos, amén. Hermanos, cuando en realidad hemos pasado tiempo con el diablo y no hemos confesado ese pecado en nuestras propias vidas. Hermanos, no porque ofrezcamos sacrificios que son agradables delante de Dios, si los ofrecemos con una actitud diferente a la que Dios nos pide que la tengamos, hermanos, vamos a ver que no van a ser, no va a haber fuego de parte de Dios en ellos. Por eso muchos cristianos, hermanos, ofrecen sacrificios de labios, ofrecen sacrificios, hermanos, de alabanza, de cantos, ofrecen sacrificios en muchas maneras, hermanos, pero no son agradables delante de Dios. ¿Por qué? Porque no es la manera en que se está ofreciendo. Hermanos, quiero que veamos también, inciso C, las condiciones del reto, versículo 23. ¿Cuáles eran esas condiciones? Hermanos, simplemente, hermanos, en la manera de poner unos bueyes, de poner leña, no poner fuego, hermanos, ningún fuego debajo, y luego dice invocar el nombre de los dioses, invocar el nombre de Jehová, para ver cuál de ellos iba a responder. En otras palabras, hermanos, ambos iban a poner el sacrificio y la madera, pero el fuego nadie lo podía poner, sino simplemente, hermanos, Dios tenía que poner el fuego, el Dios verdadero. Me pongo a pensar un poco en esto, hermanos, las condiciones de este reto, en la manera en que debería de venir el fuego, hermanos, a ellos. Muchas veces, hermanos, pensamos que la manera en que estamos haciendo la cosa es lo correcto, pero a veces no. Hermanos, cada uno tenía que invocar a su Dios. El Dios verdadero iba a ser aquel que trajera el fuego y consumiera el sacrificio. Los profetas de Baal, hermanos, habían confiado que ellos iban a ganar. Como Baal era el Dios del sol, pensaron que no iba a tener ningún problema, hermanos, en que él trajera el fuego. Ellos también, hermanos, habían confiado que su Dios, por ser más, el Dios de ellos iba a ganar. Pero Elías también estaba confiado en que Dios iba, hermanos, a exaltar su nombre a través de lo que él estaba haciendo. Hermanos, también quiero que veamos, inciso D, el consentimiento del reto por parte del pueblo. El consentimiento del reto. Ellos dijeron, hermanos, bien dicho. Israel reconoció, hermanos, que era un reto. Hermanos, acá y Jezabel habían forzado a la nación y al pueblo, al país, a que vivieran dentro de la idolatría. Ellos habían forzado, hermanos, Acab era el hombre más malvado, hermanos, que había tenido el pueblo de Israel. Acab era un hombre bien malvado, pero gracias a Dios que también, aunque había un hombre tan malvado, había Elías, un hombre, hermanos, un profeta de Dios que caminaba con Dios y que iba a mostrar la gracia de Dios en su propia vida por su estilo de vida. Hermanos, muchos estaban confusos y ya querían ver quién era el verdadero Dios. Oh, hermanos, Dios estaba cansado, hermanos, fatigado de tanta idolatría. Una de las cosas, hermanos, que le dolía a Dios era que ellos habían conocido a Dios, pero ellos querían seguir viviendo en la idolatría. Hermanos, ellos quieren que se haga competencia para tomar una decisión. Pues vamos a ver quién gana. Vamos a hacer una competencia y en realidad, hermanos, nosotros sí sabemos lo que es correcto y no lo hacemos, dice la Biblia, nos es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y muchas veces somos culpables de pedir a Dios que nos compruebe una vez más. Y muchas veces ponemos a Dios para competir, hermanos.
con los deseos de nuestra propia vida. Hermanos, muchas veces no conocemos la verdad porque no estamos en la verdad. Ellos, hermanos, no conocían la verdad porque no estaban practicando la verdad. Elías conocía la verdad porque vivía en la verdad, practicaba la verdad. Hermanos, vivía este profeta de Dios, hermanos, de una manera tan tremenda que, hermanos, fue llevado al mismo cielo, hermanos, sin ver muerte en su propia vida. Era un hombre que agradó a Dios con su vida. Y era un hombre común y corriente, como usted y como yo, pero tenía obediencia en su propio corazón. Número 2, hermanos, quiero que veamos el reto realizado, no solamente el reto de Elías, sino el reto realizado, versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros. Primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Hermanos, dice aquí, ¿cuántas personas, hermanos, pueden brincar y saltar y pensar que están haciendo lo correcto delante de Dios? Pero Dios dice: eso yo no es lo que estoy pidiendo. Tu corazón está buscando a un Dios, pero no es a mí por la manera en que lo estás haciendo. Si tú quieres realmente ofrecer un sacrificio verdadero, vete a mi palabra y ahí te digo cómo puedes ofrecer un sacrificio que realmente vas a exaltarme y vas a adorarme realmente. Hermanos, y es lo que está pasando en esto. Entonces, hermanos, el reto realizado, el reto fue dado, hermanos, y aceptado, y ahora vemos cómo se realizó, versículo 25 al 26. ¿Cómo se realizó ese reto, hermanos? Aquí lo vemos en la palabra de Dios. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Oh, hermanos, ellos andaban bien errados, bien errados. No hay otro Dios, hermanos, como nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, y dijo el apóstol Pablo, no hay otro, dice, como nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Pablo lo decía, hermanos, con certeza, y él decía que no había otro Dios como él, hermanos, que pudiera hacer una obra tan grande. Pablo lo decía: no había otro Dios más grande, Timoteo, que puede cambiar y perdonar la vida, decía, de un sanguinario, de un delincuente. Pablo decía que no había otro Dios tan bueno en el cielo, que se fijara en un sicario, que se fijara en un hombre que vivía tan lejos y de la voluntad de Dios, lejos de lo que era agradarle a Dios. Y vemos que Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate, cobra ánimo, le dice en el Señor. Y le dice: no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. Y Pablo sabía que Dios le había rescatado y le había dado una oportunidad para continuar y vivir una vida diferente, dijo Pablo. Pues Pablo entendía también las Escrituras, se no quiso claudicar entre dos pensamientos, que no quiso seguir a su Dios, sino él siguió al único Dios verdadero. Hermanos, la impotencia de los dioses falsos nunca van a poder, hermanos, traer satisfacción. El mundo, hermanos, el diablo, y todo esto quiere ofrecer dinero fácil en este mundo, pero necesitamos entender que el dinero, hermanos, no trae la paz, que solamente la paz verdadera la trae el Señor Jesucristo. Hermanos, ellos estaban gastando su tiempo, estaban viviendo para sí mismos. Y Elías empezó a burlarse de ellos. Le dice el versículo 27, y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en altavoz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle. Hermano, no hay otro Dios como nuestro Dios, que pueda hacer las obras que solamente Él hace. Muchas veces, hermanos, el hombre comete el error de vivir para cosas que un día van a morir y que un día van no a seguir adelante. Hermanos, mucha gente vive, hermanos, para sí mismo. Vive bajo un estrés muy fuerte para adquirir, hermanos, cosas que van a perecer. Solo, hermanos, viven con un estrés, viven, hermanos, tan afanados para un día, hermanos, simplemente morir y no llevarse nada. Al final de la muerte, hermanos, de su vida, se dan cuenta, hermanos, que perdieron tanto tiempo de haber buscado a Dios y haber disfrutado una vida en victoria y una vida diferente. Quiero que veamos también el siguiente punto, hermanos: el poder del fiel profeta de Dios.
el poder fiel del profeta de Dios, versículo 30 ahí en sus Biblias. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Miren, hermanos, aquí el profeta empieza a agarrar 12 piedras, hermanos, para demostrar que aunque todo el pueblo estaba viviendo lejos de Dios, sin compañerismo, que todo el pueblo estaba viviendo separadamente, él toma, hermanos, una piedra, otra piedra para decir a las tribus, hermanos, que deberían de unirse, no a una adoración al paganismo, no la idolatría, sino unirse, hermanos, en una fe verdadera hacia Dios y no claudicar entre dos pensamientos. Hermanos, quiero que veamos también, hermanos, que Él le pide a la gente que se acerque. Le pide a la gente que se acerque. Hermanos, porque para que puedan ver realmente que Dios es un Dios verdadero. Hermano, Él usó estas piedras. Hermanos, hay hermanos y hermanas presentes hoy que muchas veces, hermanos, deberían de reedificar su propio altar en su propia vida. Él tomó esas piedras y formó un altar para decir porque el altar estaba arruinado. Hermanos, hoy en día nosotros debemos de tomar a nuestras familias para reunirnos a nuestro Dios. Yo te hago la pregunta, hermanos, ¿realmente sabes lo que tus hijos hacen? ¿Realmente usted sabe lo que su cónyuge hace? ¿Usted sabe lo que su familia hace o nuestras familias hacen? Cuando deberíamos, hermanos, realmente de juntar nuestras familias y decir, vamos a buscar a Dios. Y es tiempo de vivir en una frialdad espiritual, es tiempo de buscar a Dios. Vamos a buscar la unidad, vamos a confiar en Dios, vamos a servir a Dios, vamos a entregarnos totalmente a Él, porque Dios no paga mal. Y vemos, hermanos, que debemos de edificar un altar para poder buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y hago la pregunta, ¿está pasando usted, está apartando un tiempo para la oración? No la oración, hermanos, para comer, no la oración mientras vamos de camino, sino un tiempo especial para buscar a Dios. Hermanos, sin distracciones. Estoy hablando, hermanos, de un tiempo especial para orar. Hermanos, vemos que el versículo 33, y preparó luego la leña y cortó al buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Vemos, hermanos, la preparación que hizo Elías en esta parte de las Escrituras. Vemos la preparación. Elías mató y presentó una ofrenda del pecado. El pueblo había pecado y Elías tenía que ofrecer, hermanos, para ese pecado. Elías conocía, hermanos, dónde estaba el problema verdadero. Si usted, hermanos, ya es salvo, tiene a Jesucristo, hermanos, Él murió por nosotros. Hermanos, debemos de ofrecer un sacrificio de arrepentimiento en nuestras propias vidas. Señor, perdóname por pensar mal. Señor, perdóname por actuar mal. Señor, perdóname por claudicar entre dos pensamientos. Señor, perdóname por no seguirte realmente como debo de seguirte. Me he desanimado. Hermanos, debemos de ofrecer en nuestra propia vida un sacrificio de arrepentimiento. Primera de Juan 1:9, ya lo sabemos. Si confesamos nuestros pecados. Hermanos, Elías, juntó esas piedras, llenó el altar de agua, hermanos, puso esas piedras para recordar las 12 tribus que estaban divididas en la idolatría. Yo me hago la pregunta, hermanos, ¿tienes algo contra alguien dentro de la iglesia? ¿Por qué no te juntas con tu familia y le dices, vamos a orar por tal hermano, vamos a orar por tal hermana? Yo quiero tener un sacrificio de arrepentimiento, yo no quiero sentir nada, yo no quiero que mi familia sienta nada, yo quiero vivir para la gloria de Dios. Hermanos, vivir para la unidad. La meta suprema de Elías, hermanos, era que Dios recibiera toda la gloria y toda la honra. A través de la oración y este sacrificio, Elías, hermanos, no estaba siendo exaltado. Quien estaba siendo exaltado era Dios. Hermanos, mientras que estos falsos profetas de Baal oraron por 6 horas, nada sucedió en este tiempo. Y Elías hizo una oración de 63 palabras y vio el poder de Dios en su propia vida, porque él lo hacía de corazón para glorificar a Dios. 6 horas, hermanos, que estuvieron orando, estuvieron danzando, estuvieron brincando frenéticamente, dice la Biblia, y 63 palabras que hizo Elías en esa oración para ser glorificado. Dios mandó su poder y fue mostrado en ese lugar. Dios fue glorificado, hermanos. El pueblo fue avivado. Elías podía haber orado por lluvia porque era la necesidad que había en ese tiempo, ya que era lo más necesitado. Pudiéramos orar para que se quite la pandemia que hay ahorita. Sin embargo, hermanos, él conocía que había algo más necesario que la lluvia. Esa agua que daba la vida, él sabía que había, hermanos, sabemos que hay algo más necesario, hermanos, que la pandemia en la que nos estamos viviendo. ¿Sabe qué necesitaba el pueblo y qué es lo que necesita el pueblo de Dios? Arrepentimiento y avivamiento en su propio corazón.
Hermanos, nosotros podemos ser cristianos muchas veces de cartón, cristianos, hermanos, que aparentamos vivir la vida cristiana. Y vivimos, hermanos, muchas veces pensando que estamos agradando a Dios con sacrificios. Cuando Dios dice, ¡hey! Mira, estás viviendo fuera de mis líneas, de mis palabras. Y muchas veces no entendemos, no comprendemos, hermanos, que no tenemos, no ofrecemos un sacrificio de arrepentimiento, no confesamos nuestros pecados, no llevamos a nuestras familias y pensamos que porque somos cristianos de años, hermanos, nuestras oraciones son escuchadas. Hermanos, queremos aparentar que somos los mejores cristianos, que nunca nos equivocamos, hermanos, pero pensamos y muchas veces atoramos en este tiempo. Señor, quita la pandemia. Hermanos, no necesitamos solamente orar para que la pandemia sea quitada, necesitamos para que Dios traiga un fuego en nuestro propio corazón. Necesitamos a Dios arder y que sea fiel en nuestras propias vidas. Cristianos ahorita están arruinando su vida a pesar de la pandemia. Sus corazones no cambian, sus corazones siguen descontrolados sin buscar a Dios en su propio corazón. Hermanos, se va a quitar la pandemia y la vida va a seguir igual. Necesitamos a Dios que arde en nuestros propios corazones. Necesitamos que Él haga un cambio, hermanos. No estoy como un loco gritando, hermanos, porque quiero aparentar algo. Necesitamos buscar a Dios como iglesia. Clamar a Dios con nuestra propia vida. Señor, te he ofendido. Señor, he lastimado a tu pueblo. Señor, no he guardado tus mandamientos. Señor, perdóname, aquí está mi vida. No quiero claudicar entre dos pensamientos. Quiero ser fiel, Señor, hasta la muerte. Hermanos, pero muchas veces no nos portamos varonilmente. Muchas veces, hermanos, claudicamos entre dos pensamientos. Muchas veces queremos que se quite la pandemia. Queremos que se vaya ese tal hermano, tal hermana. O que Dios se lo lleve a su presencia. Pero no oramos para que Dios sea glorificado, para que Dios traiga un avivamiento en nuestras propias vidas. Él no oró por lluvia, Él oró por un avivamiento. Muchas veces pensamos que lo que necesitamos es una cosa, pero Dios sabe realmente que necesitamos otra cosa. Distracciones no es la solución para un buen avivamiento. Hermanos, Dios necesita, hermanos, ser honrado. Y Dios va a ser honrado por una persona que realmente está rendida delante de Él. Hermanos, y una persona que está rendida delante de Él siempre va a marcar una diferencia, aunque no nos guste. Una persona que está rendida delante de Dios siempre va a marcar una diferencia. Pero muchas veces somos cristianos de doble ánimo, simplemente por decir que somos cristianos. Hermano, y todavía decimos somos bautistas. Hermano, deje usted lo bautista. Hermanos, agarrarnos de la palabra de Dios y ser cristianos bautistas, de las escrituras, que ellas dicten nuestra regla de fe y práctica. Mire, hermanos, lo que hace un cristiano y deberíamos de vivir para la gloria de Dios. En Malaquías 3:17 al 18 nos dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día en que yo actué y los perdoné, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanos, cuando nosotros nos volvemos a Dios de todo corazón, vamos a realmente a tener un discernimiento entre lo que es servir a Dios, hermanos, y el que no sirve a Dios. Vamos a tener un discernimiento entre lo bueno y lo que es malo. Muchas veces esa diferencia, hermanos, se ve la calidad del matrimonio. Por esa diferencia que estamos viviendo en las cosas de Dios, los matrimonios son diferentes. Nuestros hijos empiezan a ser diferentes. Hermanos, las cosas empiezan a cambiar. Dios se encarga de hacer la diferencia cuando nos rendimos totalmente a Él. Otra cosa importante, hermanos, es que el fuego cayó sobre el sacrificio y no sobre el pecador. Y muchas veces nosotros queremos destruir al pecador y hablar de las personas, hermanos, sin entender que yo he escuchado y he leído que Dios es fuego consumidor. Hermanos, pero antes de que Dios consuma, Dios habla y dice lo que Él quiere los cambios. Y cuando no hay cambios, hermanos, ahora Dios actúa de una manera diferente. ¿Sabe cuándo, hermanos, Elías no oró por la lluvia? Elías oró por un avivamiento para que el pueblo se volviera a Él. Y quiero que veamos el versículo 39 y 40 para terminar este punto ya, irnos a ya terminar la predicación. Versículo 39 al 40. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Jehová es Dios. Viendo todo el pueblo se postraron, dice, en sus cabezas. Hermanos,
Número 3, el fin de la crisis. Aquí se acabó la crisis, se acabó todo, hermanos, aquí se acabó todo. Tanto tuvo que pasar para que por fin se acabara la crisis sobre la tierra. Todo eso se hubiera venido más rápido, hermanos, todo eso hubiera venido más rápido, hermanos, que se hubiera acabado la crisis y el pueblo se hubiera arrepentido más rápido. Recuerden el contexto, hermanos, Dios mandó a Pablo al principio que se arrepintiera él, su esposa y a todo el pueblo colectivamente para que se volvieran a Dios, para que no hubiera sequía. Pero él no quiso obedecer y luego vino la sequía por 3 años y medio. Luego la sequía, una vez que ellos dijeron aquí en el versículo 39, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ahora tomaron una decisión, ya no claudicaron en sus dos pensamientos, tomaron una decisión y dijeron, Jehová es Dios. Ahora se acabó la crisis, ahora ya no había sequía en su propia vida. ¿Sabe una cosa, hermanos? El pueblo fue arrepentido, el pueblo se arrepintió, duró 3 años y medio. ¿Sabe una cosa, hermanos? Pandemia va a continuar hasta que el pueblo, realmente el pueblo de Dios y la gente pueda conocer a Dios, hermanos, entonces se va a acabar la pandemia. No se va a acabar la pandemia, hermanos, si lo podemos ver a través del pasaje. Hermanos, cosas hasta que vengamos a un arrepentimiento. No oren, hermanos, para que se quite la pandemia, mejor oremos para dejar ese pecado que tenemos oculto dentro de nuestra propia vida. Cuando ellos comenzaron ahora no claudicar entre el Baal y él, dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Hermanos, todo eso hubiera pasado más rápido. ¿Para qué, hermanos, vivir en el pecado y tener más consecuencias? Y la sequía sigue. Vale más volvernos a Dios y Él nos da, hermanos, un refrigerio espiritual. El pueblo se arrepintió en versículo 39. Ellos nunca deberían de haber cuestionado a Dios, hermanos, para ver quién era Dios. Ellos cayeron en sus rostros como resultado, hermanos, cuando una persona había tenido un encuentro con Dios, se humillaban en el rostro, se caían de tierra. Que no te importe, hermanos, que no te importe, hermano, que no te importe, joven. ¿Quién te ve cuando caes de rodillas delante de Dios? Haz un altar, hermano, es lo más necesario para confesar tu pecado. Ellos dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y usted y yo, hermano, no debemos de encontrarnos, hermanos, adorando otras cosas que no sea Dios. Hermanos, ellos removieron los profetas malvados, versículo 40. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías a la roca de Sison y allí los degolló. En otras palabras, hasta ahí llegó aquellos profetas que estaban caminando mal, que estaban haciendo lo malo delante de Dios. En otras palabras, hermanos, debemos de remover las cosas que son malvadas en nuestro propio corazón. Así como el cáncer tiene que ser removido completamente para que una persona se recupere, también la maldad, hermanos, tiene que ser removida de nuestros propios corazones para poder ver un avivamiento genuino en nuestras propias vidas. Quiero que veamos Deuteronomio 13:5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Hermanos, ese tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto, dice Deuteronomio. Hermanos, muchas personas decían, es que Dios me dijo, es que Dios me mostró, es que Dios me dijo que dijera esto, es que tuve un sueño. Mira, hermano, tu sueño y lo que pudiera venir a nuestra propia mente no es palabra de Dios. Este libro lo que dice es lo que yo voy a hacer en mi propia vida, y Dios se lo dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca los sueños, no, dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Hermanos, debemos de remover esas cosas malvadas que hay en nuestro propio corazón. Yo no sé cuáles puedan ser esas cosas, pero nuestro Dios sí las conoce. Al contemplar esto, hermanos, ¿no habrá un área donde hemos descuidado espiritualmente nuestra propia vida? ¿De qué tendremos que arrepentirnos, hermanos? Entre más leo la Biblia, más me doy cuenta, hermanos, de mis propios errores. Tal vez hay alguien en esta tarde que diga, pastor, la verdad de las cosas, yo he entendido a Dios en mi propia vida. Yo he entendido a Dios, yo he entendido que he sido desobediente en mi hogar. Yo he entendido que he tenido desobediencia a la palabra de Dios. Yo he entendido que le he dado más tiempo a otras cosas que a mi propio Dios realmente.
En esta tarde, hermanos jóvenes, no vamos a tener música hasta en el himno. Y yo les quiero animar, hermanos, en sus hogares, que hay algo que tenemos que remover en nuestro propio corazón para ofrecer un sacrificio verdadero, ofrecer un holocausto. Ahí en tu hogar, ahí en su hogar, jóvenes, ¿por qué no vienen aquí? No, ni siquiera necesito pedirles que vengan, porque todos cometemos, dice la Biblia, de muchas maneras ofendemos a Dios. ¿Por qué no vienen en esta mañana? No vamos a ofrecer música ni sacrificio, hay que ofrecer nuestro propio corazón. Allí en su hogar, ¿por qué no toma a su esposa? ¿Por qué no toma a su esposo? ¿Por qué no toma a sus hijos? Y les dice, hijo, yo te he ofendido, te he regañado infamemente. Tal vez he dicho cosas que no, mi amor, perdóname porque este día no hice lo que debería de hacer. ¿Sabes qué, Señor, te fallé? ¿Sabes qué, mi amor, te fallé? ¿Sabes qué, Señor, te fallé? ¿Sabes qué, hermano, te fallé? ¿Sabes qué, hermana, te fallé? Perdóname. ¿Por qué no hace un altar y junta esas 12 piedras, junta la unidad del pueblo de Dios y lo trae de rodillas en esta tarde? ¿Por qué no toma un tiempo en su hogar? Se pone de rodillas con las personas que están ahí y le dice, Señor, no quiero claudicar entre dos pensamientos. Yo he reconocido que Jehová es Dios, y que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, y que el Espíritu Santo mora dentro de mi propio corazón. No estoy solito, yo sé que tú estás conmigo, Señor, no estoy solita. Yo sé que tú me amas y moras dentro de mi corazón, pero ya no quiero vivir, Señor, entre dos pensamientos. Yo no quiero vivir en la crítica, yo no quiero vivir en pensamiento de este tipo, Señor. Quiero amarte, Señor, quiero amar a mi esposa, quiero amar a mi esposo, quiero amar a mis hijos. Señor, quiero amar tu obra, quiero amar mi iglesia local, quiero servirte, quiero dejar aquellas cosas que me están estorbando, Señor, que yo pueda realmente reconocerte y adorarte y pueda ofrecer sacrificios genuinos delante de ti. Hermanos, allí en sus hogares, sigue orando. Estamos orando como familia. Ore a su Señor, hermanos. Y dígale, Señor, no solamente te pido que quites la pandemia. Señor, quita la pandemia de pecado que hay en mi propio corazón. Señor, quita las maldades que hay en mi propio corazón, que tú las conoces y he venido tropezando y batallando toda mi vida con ellas. Señor, quita esa pandemia, Señor, que ha corrompido con un cáncer en mi propio corazón, ha afectado mis ojos, ha afectado mis pensamientos, ha afectado mis actitudes, ha afectado, Señor, mi conducta, Señor, ha afectado todo, Señor, me ha hecho insensible. Padre, te pido, Señor, que quites estas cosas malvadas de mi corazón y te pido, Señor, que traigas un ayudamiento, Señor, espiritual, un refrigerio espiritual en mi propia vida. Quiero conocerte, Señor, ayúdame a ser lleno de tu poder, ayúdame a ser lleno de tu gracia, lleno de tu palabra, Señor. Ayúdame a vivir para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Tal vez hay alguien en esta tarde que diga, la verdad de las cosas es que estoy escuchando este mensaje, pero yo no tengo la seguridad de acercarme a ese Dios que usted está hablando. Es muy fácil acercarse a Dios. Si usted no tiene la seguridad de ir al cielo si muriera en esta tarde, simplemente reconozca que no hay otro Dios fuera de Él. Hay un solo Dios entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es Dios, 100% Dios, Él es 100% hombre. Él es el puente que a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre y resucitó al tercer día para ofrecerte la salvación. Y aunque somos pecadores y el pueblo había pecado en contra de Dios, el pueblo reconoció a Dios y Dios les perdonó su propio pecado. Dios puede perdonar, no importa qué pecado haya en nuestra propia vida. Si solamente le dice, Señor, perdona mis pecados, te abro la puerta de mi corazón, te invito a que entre, Señor Jesús, en mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador. Si usted se lo dice de todo corazón, el Espíritu de Dios va a entrar a su propia vida porque usted se lo está pidiendo. Y en ese momento que el Señor entra a su corazón, el Espíritu Santo le sella con su espíritu y le hace su hijo, le hace una nueva criatura. Y ahora Él mora dentro de su propio corazón. Hermanos, espero que haya sido bendición este mensaje. Vamos a cantar un himno más y le doy el tiempo a mi hermano Jesús Quiñones. Dios les bendiga. Sigamos, hermanos, adelante, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y le animo, hermano, que siga también adelante en la obra del Señor, ¿verdad? Busque su lugar, servicio. Y sigamos, hermanos, dando gloria y honra a nuestro Dios, no solamente cantando, hermanos, sino también con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, hermanos, allí en sus vidas, en sus casas. Hermanos, vamos a cantar a Dios, demos gloria esta tarde y así quedamos despedidos, hermanos. Su amor es inmenso, ya
semana, hermanos.